El neoclasicismo va a surgir de la corriente filosófica de la Ilustración. La Ilustración, también llamada Siglo de las Luces, es un movimiento intelectual de pensamiento del siglo XVIII que nació en Francia y se extendió por Alemania, Inglaterra y España, donde fue apoyado por la dinastía borbónica y abarca desde el racionalismo y el empirismo del siglo XVII hasta la Revolución Industrial del siglo XVIII, la Revolución Francesa y el liberalismo. La expresión estética de este movimiento intelectual se denominará neoclasicismo. Es un movimiento cultural que tuvo una gran influencia en los aspectos económicos, político y social. Entre los autores más importantes de la Ilustración se encuentra Montesquieu, quien hizo El espíritu de las leyes, que hablaba de la separación de poderes y la observación de la libertad. Rousseau, quien escribió El contrato social y Sentimientos sobre la razón. Denis Diderot, quien fue el creador de la primera enciclopedia, y Voltaire, quien fue el creador del primer diccionario filosófico. Los antecedentes de la literatura del neoclasicismo son: el objetivo del arte era la imitación de los clásicos como Grecia y Roma, retomar el espíritu de la antigüedad. El lema que los guiaba: serena grandeza y noble simplicidad. La época coincide con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Surgió como reacción contra la frivolidad del rococó del Renacimiento, porque rechazaba el exceso y extravagancia en el arte. Fue influenciado también por las ideas políticas de la Ilustración. La razón era más importante y se usaba como medida de las cosas. Sus objetivos principales eran la conservación de la moralidad, el deseo de que el arte tenga un fin didáctico y que los valores que guían la sociedad sean universales. Los géneros de la literatura del neoclasicismo son: ensayo o fábula, divulga el pensamiento ilustrado; poesía, es utilitaria y filosófica de inspiración clasicista; teatro, tiene una perspectiva clásica y rechaza la comedia barroca; difunde la ideología de los ilustrados; tragedia, es un subgénero del teatro inspirado en modelos franceses. En la literatura neoclásica encontraremos las siguientes características. La obra responde a un modelo universal, que es el reflejo de la realidad. Tiene una perspectiva clásica, sin mezclar lo clásico y lo cómico. Se guía por la razón. Se manifiesta un espíritu crítico. Tiene una intención didáctica y predomina la razón ante los sentimientos y la imaginación. El carácter es impersonal y colectivo, civil y moral. Tiene un fin útil para el hombre. Se cuestiona el poder político de las monarquías. Se critican las costumbres adaptadas por el pueblo. La literatura del siglo XVIII en Francia. Este movimiento nace en Francia y se extendió por toda Europa. Las ideas ilustradas inspiran la caída del antiguo régimen con la Revolución Francesa en 1789. La Ilustración se caracteriza por una confianza ilimitada en la razón. La situación en Francia durante la Revolución Francesa se daba por el deseo de la burguesía de obtener representación política, cuestión del poder, se buscaba la igualdad del orden social, aboliendo privilegios y sientan las bases de los estados modernos. Su lema era libertad, igualdad y fraternidad. Autores: Montesquieu con su obra Cartas persas, Voltaire con Cándido o el optimismo y el ingenuo, Denis Diderot con la religiosa y Jacques Rousseau con su obra Emilio. El Marqués de Sade. Marqués de Sade es una novela libertina, la cual su difusión fue clandestina. El marqués fue encarcelado por sus obras inmorales, Justina o los infortunios de la virtud y 120 días de Sodoma. Sus personajes muestran un alto nivel de ateísmo y materialismo. Son sofistas, es decir, que manejan el lenguaje con argumentos falsos. España. Sus géneros literarios son el ensayo, que permite la divulgación del pensamiento ilustrado; el teatro, el cual impone la perspectiva clásica y rechaza la comedia barroca. Seguía el modelo del barroco. Se prohibieron las comedias de los santos y de magia. Surgió la tragedia, la cual representaba ambientes históricos nacionales y lucha por la libertad, y el sainete, en el se representaban cómicamente las costumbres de la época. Dentro del teatro ilustrado, representaba las unidades del tiempo, lugar y acción. Separaba lo trágico, cómico. Había realismo en la acción y en el lenguaje era muy decoroso. Otros géneros eran la prosa y la poesía. Algunos de los autores importantes de España son Benito Jerónimo,
quien escribió ensayos en donde hablaba de problemas de filosofía hasta cuestiones cotidianas. Algunos de los títulos de sus obras eran El teatro crítico universal, Cartas eruditas y curiosas. Gaspar Melchor de Govellanos, quien escribió ensayos en donde muestra una gran sensibilidad de crítica, también hablaba de política y reforma social. Algunos de sus títulos eran Informe sobre la ley agraria, Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos, y José Cadalso, que hacía sátira social valiéndose del género epistolar. Algunos de los títulos de sus obras eran Cartas marruecas y Noches lúgubres. Literatura en Inglaterra. Se dividía en 3 etapas: la Edad Augusta, literatura burguesa y prerromanticismo. La Edad Augusta era una raíz cultural clásica y era de carácter inglés. Los autores de la Edad Augusta eran Daniel Defoe, quien escribía novelas picarescas y de aventuras. Entre sus obras están Robinson Crusoe y Moll Flanders. Jonathan Swift, quien tenía espíritu satírico y escribió la primera parodia. Entre sus obras están Los viajes de Gulliver. Alexander Pope, quien se inspiraba en Virgilio y tradujo la Ilíada. Algunas de sus obras son el ensayo sobre la crítica y el ensayo sobre el hombre. La literatura burguesa era un tipo de novela más moderna, la cual estaba centrada en una temática amorosa y ambientes burgueses. Entre sus autores se encuentran Samuel Richardson, quien escribía novelas sentimentales con finales felices. Algunas de sus obras son Pamela y la virtud. Henry Fielding, quien escribía parodias de novelas con un modelo cervantino. Una de sus obras es Tom Jones. Jane Austen, que culmina la narrativa y pertenece a la etapa de la novela burguesa. Algunas de sus obras son Sentido y sensibilidad y Orgullo y prejuicio. Prerromanticismo. En la poesía aparecen elementos anticipadores y surge cierto modo medievalista. Entre sus autores están Edward Young, William Collins, James Macpherson y William Blake. La literatura neoclásica italiana. Los pensadores ilustrados reflexionaban sobre la historia. Se anticipa el romanticismo de Giambattista Vico. Dentro de la lírica predomina la corriente arcádica, que es poesía formalmente antibarroca. También Giuseppe Sparini, que es conocido como el mejor poeta de la época, El Día. Dentro del teatro había leve trama amorosa y de enredo. Tenía un lenguaje coloquial, el cual es el lenguaje que usamos todos los días. La literatura neoclásica en Alemania. Se desarrolla una lírica rococó de escaso valor, pero domina una estética clasicista, didáctica y de respeto a las reglas. Juan Gauchet propone la unión de la claridad y verosimilitud con contenido moral. Dentro de la poesía, descubren qué tan importante será el paisaje para los románticos. Alvea von Haller escribió Los Alpes y Friedrich Klopstock se refleja en la naturaleza, el Mesías, donde habla de la vida de Cristo. Dentro de la narrativa se encuentra Christoph Wieland, quien escribió Historias de Agatán, y Johann Schnabel, quien escribió La isla Felsenburg. También está Gotthard Lessing, quien escribe un tratado de estética llamado Laoconte. Fue teórico tratal y dramaturgo. Escribió dramas burguesas como Mme von Barlem. This holiday season, one motion picture will bring you all the surprises that life and love can offer. You are the loveliest girls I ever set eyes on. Can you not get them married, Mrs. Dashwood? Marianne and Eleanor, as different as two sisters can be. Do you love him? I do not attempt to deny that I think very highly of him, that I greatly esteem him. Esteem him? Like him? Eleanor's not like you or me, dear. She does not like to be swayed by her emotions. Columbia Pictures invites you The more I know of the world, the more I am convinced that I shall never see a man whom I can truly love. to fall deeply Marianne, you must change. You will catch a cold. What care I for colds when there is such a man? You will care very much when your nose swells up. You are right. Help me, Eleanor. to feel intensely There's something of great importance that I need to tell you. Why did you not urge him to stay? He must have had his reasons for going. I do not understand her, Mamma.
Why does she never mention Edward? Eleanor, where is your heart? To surrender completely. Your sister seems very happy. Do you think he'll kneel down when he asks her? They always kneel down. To risk everything. We know so little of him. What is it you suspect him of? Willoughby! From Jane Austen's timeless classic There's some blue sky. Let us chase it! comes a motion picture beyond all expectations. Academy Award winner Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet, and Hugh Grant. Sense and Sensibility.